Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un episodio más en este video podcast de Tráfico 24 en Tráfico ZMG. Yo soy Jorge Belletti, qué gusto saludarlos. Hoy tenemos como invitado especial a Sergio Barrera Sepúlveda, candidato a diputado federal por el Distrito 10 de Jalisco. Y bueno, todos lo conocemos como Checo Barrera. Checo, ¿cómo estás? Jorge, qué gusto estar aquí contigo, muy contento. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto platicar contigo y sobre todo con todo tu auditorio que tienes tan grande en Tráfico ZMG. Gracias, Checo. Y bueno, vienes de un distrito 13, lo platicábamos antes de entrar a los micrófonos, que hubo una redistribución y ahora estás por el distrito 10. Platícanos en breve, ¿qué arquitectura tiene este distrito 10? ¿Por qué preferiste este en lugar del 13? Y bueno, pues eres muy conocido en Zapopan, eso fue lo que te llevó a quedarte con esto y pues ¿cómo ves justamente esta arquitectura, esta nueva reingeniería que hicieron en este Distrito 10? Como bien lo dices, Jorge, el INE cada 10 años hace una redistritación donde acomoda los distritos para que queden de manera equitativa en la cantidad de votantes que pueda tener. Y sobre todo en el Distrito 13, que es el que actualmente soy diputado federal con licencia, cambió y se juntó, digamos, una parte que es la zona de Las Águilas, Las Fuentes, Arboledas, La Calma, Pinar de la Calma y demás, se junta con toda la parte que era del Distrito 10 dentro de Zapopan, del periférico, digamos, y con una parte también del Distrito 6. Se hace un solo distrito que es, digamos, toda la zona dentro del periférico, desde lo que es Eva Briceño y la parte del centro de Zapopan, toda la de Juan Pablo II que se convierte en carretera Tezistán, todo dentro del periférico hasta los límites de Guadalajara y Tlaquepaque. Y también una gran parte que es la de Guadalupe, que va las colonias como Miramar, Arenales Tapatíos, Paraísos del Coli, entre muchas otras colonias de esa zona. Es un distrito, como puedes ver, pues sí, zapopano 100%, muy fuerte, que analiza mucho a los candidatos y eso es algo que a mí siempre me ha gustado. Como tú sabes, yo no soy militante de Movimiento Ciudadano, estoy agradecido con el partido porque me hayan abierto las puertas para representar estos 3 años como diputado federal y para poder ser reelecto, pero este distrito busca mucho quiénes son las personas, qué trabajo tienen, qué trayectoria tienen y sobre eso se basa mucho. Entonces yo tuve la oportunidad de ser regidor con Pablo Lemus en su momento, me tocó trabajar mucho esa zona y también de lo que yo me dediqué durante mucho tiempo, conozco muy bien las colonias, a la gente que vive en el distrito y por eso la oportunidad que me dieron tanto el gobernador como nuestro candidato Pablo Lemus también, pues a buscar la diputación nuevamente por este distrito. Y pues, como tú sabes, viene una elección muy, muy importante y sobre todo una legislatura que va a ser muy importante tener contrapesos y sobre todo fuerza en contra de lo que Morena va a querer hacer con su famoso plan C. Oye, Checo, me llama mucho la atención eso que comentas, que no eres militante de ningún partido. ¿Nunca has militado en ningún partido político? Nunca he militado en ningún partido político. ¿Ni siquiera por Movimiento Ciudadano? Yo estoy agradecido con Movimiento Ciudadano. Tú sabes que los partidos políticos muchas veces son un vehículo para poder acceder a alguna posición, pero más que buscar el cargo por querer ser y tener un puesto o por un tema económico, la verdad es que yo siempre fui activo socialmente y siempre organicé reuniones con mi grupo de amigos y las personas con las que yo podía influir de cierta manera para que conocieran a todos los candidatos y les organicé reuniones a los candidatos a la gubernatura, presidentes municipales y siempre les decía, hay que conocer a todos para escoger muy bien quién es la persona y quién nos puede representar. ¿Qué quiere decir no ser militante del partido, pero estar obviamente representado por una marca? Mira, dentro de los estatutos que tiene Movimiento Ciudadano, tiene que el 50% de las candidaturas tienen que ser de personas no militantes, es decir, de personajes de la sociedad civil que quieran acceder a algún puesto de elección popular. Entonces, en la elección pasada, en 2021, nos invitaron a tu servidor, a Horacio Fernández, a Mauro Garza y a Manuel Herrera, en 4 de los principales distritos metropolitanos. Los 4 ganamos, tuvimos la oportunidad de ser electos y representar, y lo hicimos con esa responsabilidad, que vamos más allá de por un partido político, sino que vamos con una representación desde la sociedad civil. Tú sabes que hoy en día lo que más buscamos todos los mexicanos es que nos representen personas que realmente vengan de la sociedad civil y que no tengan que ser súbditos de algún partido político o de las órdenes que les puedan mandar sus dirigentes. ¿Por qué? Porque yo no vivo por esto, yo no me dedico al 100% ahorita, sí estoy metido de lleno a la política por el cargo que tengo, pero no me dedico a esto, nunca me dediqué a esto y no vivo de esto. Entonces, cuando tienes la oportunidad de representar y de hacerlo de una manera como lo estamos haciendo, con una visión
ciudadana y de representación de los ciudadanos y no de los partidos es mucho más interesante. A mí me preguntan mucho en la calle, oye, pero entonces si en lo federal Dante Delgado o Maínez o cualquier candidato de Movimiento Ciudadano de lo Nacional te obliga a votar de cierta forma, ¿lo vas a tener que hacer? Por supuesto que no. Nosotros tenemos la libertad y la hemos tenido durante estos 3 años. Y eso es lo importante, entender que nosotros nos debemos a los ciudadanos que nos eligen y por eso estamos ahí, no por los partidos políticos. ¿Se necesitan? Por supuesto. Pero hoy nos están abriendo las puertas a personas como te digo, desde la sociedad civil, a que representemos de una manera objetiva, con ética, responsabilidad y sobre todo que nuestros valores van anteponiéndose a cualquier tema de partidos que no nos puedan obligar a decidir cómo tenemos que votar. Cada uno lo hacemos. A ver, Checo, entonces danos un poquito más de contexto de dónde vienes, cuál ha sido tu trabajo antes de que te dedicaras a este rollo de la política, o sea... Yo vengo de una familia trabajadora. Mi padre es arquitecto y constructor, mi madre es socióloga y también escribe, tiene columnas en el periódico. Y también yo me dediqué desde muy joven, emprendimos un negocio de relaciones públicas por ahí por el año 2001, que nos fue muy bien afortunadamente. Yo en ese entonces estudiaba en el ITESO, estudié Relaciones Internacionales, y esa agencia que te platicaba creció de sobremanera, porque en ese entonces lo que hacíamos era que posicionábamos a las marcas. Llegaba cualquier marca, nos contrataba como agencia y nos dedicábamos al posicionamiento de esas marcas. Tú sabes que en ese entonces las redes sociales aún no existían, no existían los influencers de redes sociales, y era más un trato uno a uno. Y eso me fue abriendo muchas puertas para conocer a muchísima gente, entre políticos, empresarios y demás. Y eso me llevó a poder emprender distintos negocios. Estuve en temas de startups, en temas de restaurantes, tuvimos franquicias y he tenido infinidad de negocios en los que aprendí lo que cuesta hacer un negocio, lo que cuesta mantenerlo, lo que cuesta ser un trabajador y tener que vivir por el negocio que tienes y sobre todo lo que es ser exitoso en algún negocio y también lo que cuesta cuando un negocio no tiene el éxito que tú esperabas y que pueda llegar a fracasar. Con eso también a mí me ha ayudado mucho para que podamos forjarnos con una idea mucho más clara. Como tú sabes, yo estuve en la Cámara de Diputados, fui integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y me tocó llevar ese análisis de alguien que lo vivió en carne propia, lo difícil que es emprender, llevar un negocio, trabajarlo, y para cualquier trabajador o empresario con una visión de los dos lados. Y eso me ayudó mucho en estos 3 años para poder sacar iniciativas como la de Vacaciones Dignas. Vacaciones Dignas es una de las iniciativas más importantes que se hicieron en esta legislatura. Se duplicaron los días de vacaciones. Yo fui el impulsor junto con la senadora Patricia Mercado, que empujamos junto con trabajadores, obviamente, pero también con empresarios y con esa visión desde lo ciudadano de lo que realmente es un beneficio para los ciudadanos, por un tema que tiene que ver mucho con la salud mental. Una persona que trabaja todo el tiempo y no tiene una buena salud mental no es productiva, y los empresarios entendieron esa parte, que si tú trabajas y tú tienes un descanso y una desconexión, cuando regresas a trabajar vas a ser mucho más productivo. Y México era uno de los países que menos vacaciones por ley daba de todo el mundo, el que menos en toda Latinoamérica. Y ahora, desde el año pasado, se duplicaron esos días, se reformaron los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, y por eso todos los mexicanos, más de 22 millones de mexicanas y mexicanos que trabajan en el mercado laboral, pueden acceder hoy a unas vacaciones dignas para poder estar con su familia, para dedicarse tiempo a sí mismo y tener buena salud mental. Y justamente eso te iba a preguntar, ¿cuál es el legado que dejaste en tu paso por el Distrito 13? ¿Qué propuestas fueron buenas y qué sobre todo es pues esa carta de presentación que te lleva a llegar a este Distrito 10 y pedirle a la gente que vote por ti? Claro, a ver, ahí está una de las iniciativas que ya platicábamos, como lo fue Vacaciones Dignas. Tú sabes que uno de nuestras orgullos jaliscienses que tenemos y que nos representa en todo el mundo es el tequila. Yo tuve mucho trabajo junto con el Consejo Regulador del Tequila y la Cámara Nacional del Tequila y logramos que se aprobara también una iniciativa que presenté para tener el Día Nacional del Tequila al mismo tiempo que se tiene el Día Internacional. Antes se celebraba el tercer sábado de marzo y ahora vamos a celebrarlo el 24 de julio. Fue una iniciativa que presentamos y que beneficia a más de 90,000 familias de Jalisco y de manera directa, y sobre todo una industria que con eso va a tener mucho mayor desplazamiento, ventas y marketing para crecer. Es un tema para los jaliscienses que funcionó muy bien, pero como esa, pues nos tocaron varias. Como representante y como diputado, ¿qué nos toca también? Exigir la rendición de cuentas. A mí me tocó enfrentarme con el secretario general, el general Luis Crescencio Sandoval en su momento, cuando salieron las famosas filtraciones de Guacamaya Leaks. Tú debes de recordar que se filtró mucha información de parte de la Sedena y yo como secretario de la Comisión de Defensa solicité la comparecencia del general secretario
secretario, fui llamado irrespetuoso en su momento por el secretario de Gobernación de ese entonces, Adán Augusto López, porque dijeron que yo había sido irrespetuoso en solicitar eso. Cuando yo saqué la carta les dije, oigan, ese es el trabajo del legislador. Yo soy un representante de los ciudadanos y esta es la casa donde tienen que venir a rendir cuentas. Y si hay un tema que ponga en riesgo la seguridad nacional de nuestro país, nuestro trabajo es hacer que vengan aquí y rindan cuentas. Solicitamos esa comparecencia, fue un tema mediático muy grande y estuvimos ahí empujando y sobre todo haciendo ver que hoy en día la Secretaría de Defensa está prácticamente inmiscuida en todo lo que se está haciendo por parte del gobierno y manejando prácticamente todo el presupuesto del país. Todos nuestros impuestos hoy en día los están utilizando para las grandes obras faraónicas como el Tren Maya, como Dos Bocas, como el Aeropuerto Felipe Ángeles y muchos otros. Y lo triste de todo esto es que lo están haciendo con total opacidad. Y no es dinero de ellos, es nuestro dinero, nuestros impuestos. Y como legislador nos toca exigir esas cuentas. Y fue lo que estuvimos haciendo también. Pero esa es una parte, la parte legislativa. ¿Y te dieron, te respondieron? Claro, tuvimos varias reuniones, logramos tener una reunión, no quiso ir a comparecer. Morena tenía la mayoría de Pero a fin de Cámara cuentas Diputados. presentaron las pruebas, presentaron las cuentas. Nos enseñaron sus cuentas, nos dijeron qué estaban haciendo. Las cuentas, sobre todo lo que ¿Claras o no? No, por supuesto, y lo hemos venido diciendo mucho, no han querido transparentar esto, lo han argumentado como que es un tema de seguridad nacional, lo cual hay que entender, un tema de seguridad nacional es cuando hay un tema con el crimen organizado y demás, pero esto es rendición de cuentas de un dinero que no es de ellos, sino que es de todos nosotros, de los mexicanos, y por eso tendrían que haber rendido cuentas. Entonces, ese son el tipo de cosas que nos tocan allá. Y obviamente, pues sí, discutir el presupuesto, que lo que vimos durante estos 3 años es que para los diputados de Morena y todos sus aliados, pues era prácticamente una oficialía de partes donde solamente iban a levantar la mano y aprobar lo que les dijeran. No escuchaban a los ciudadanos, no veían por el presupuesto para su distrito y mucho menos sus municipios y estado. Y eso estuvimos solicitando. Cada que era la discusión del presupuesto, nosotros buscábamos que se le diera presupuesto a Jalisco. ¿Sabes cuánto nos dio el gobierno federal a Zapopan en los últimos 6 años? 0 pesos. 0 pesos es parte del gobierno federal. El gobernador tuvo que hacer malabares para poder conseguir recursos y de hacer la presa del Ahogado, la línea 4 que está por terminarse, las laterales de periférico, entre muchas otras obras, y tuvo que negociarlas con el presidente. Y eso no es lo que se tiene que hacer. Lo que se tendría que hacer es que se refleje en el presupuesto que nosotros como diputados aprobamos cada año. Y eso es lo que estuvimos empujando en la Cámara de Diputados. Pero lo más importante, Jorge, es lo que nosotros hacemos de labor como representantes. Nosotros como diputados somos los representantes de un distrito y hay que ser representantes de los ciudadanos. Justamente esa es la pregunta. A ver, coméntanos. ¿Tienes una casa de campaña? ¿Recibiste a la gente? ¿Atendiste quejas? ¿Se solucionó algo? O sea, ¿qué tangible es el tener un diputado de un distrito? Y que, bueno, hay leyes nacionales y hay muchas cosas que hay que pelear en la Cámara de Diputados, pero ¿al ciudadano qué? Lo más importante es eso, los ciudadanos. Nosotros tenemos que entender que nosotros si estamos ahí es porque los ciudadanos nos eligieron y también los que no nos eligieron y votaron diferente, también nos toca representarlos. Por eso digo que una vez que tú ya estás en el cargo no hay que ver como partidos políticos, hay que ver por los ciudadanos y lo más importante es regresar a las colonias, que tengan tu contacto directo. Yo tuve toda esta legislatura mi casa de enlace justo enfrente del Teatro Galerías en Plaza Lapislázuli, ahí estaba mi casa de enlace que siempre la gente podía llegar a tocar, tenía mi WhatsApp donde cualquier persona me podía escribir para preguntarme sobre cualquier tema o que le ayudara en algún tipo de gestión. Muchas veces los ciudadanos no sabemos a quién o cómo acudir porque se fue la luz en una lámpara, porque tenemos un bache, porque queremos saber cómo podemos acceder a algún tipo de crédito, programa social o cualquier tema en los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. Y tu diputado es eso, es tu representante a quien puedes acudir, puedes contactar. Entonces nosotros hicimos más de 500 gestiones durante toda la administración a los 3 niveles de gobierno. Tuvimos también gente que tenía ciertas dudas y los orientábamos cómo se debía de hacer o cómo podían levantar un reporte o si querían acceder a algún tipo de crédito porque se tenía para algún tipo de negocio o, por ejemplo, también nos decían, oye, en el gobierno federal no sé a quién acudir para este tema. Nosotros los dirigíamos. Claro que teníamos mucho más contacto directo con el gobierno municipal y estatal para que nos resolvieran, pero el federal pues también era a veces más complicado, metimos puntos de acuerdo, sobre todo, por ejemplo, con la presa, lo del arroyo seco, que es el que pasa, tú recordarás las inundaciones que tuvieron por toda la zona, que está bajando la primavera por todo el distrito 10 actualmente, pues eso es un área que todo ese arroyo
apoyo que va bajando le corresponde a Conagua, es un ente federal y que tendrían que atender. Nosotros estuvimos peleando para que se atendiera y que no hubiera inundaciones. Ese tipo de gestiones es el que nos tocó hacer y por el cual muchos ciudadanos de Zapopan y en su momento también de los que me tocó representar en Tlaquepaque, pues sabían a quién acudir. Y bueno, con esta redistritación, como lo comentas, prefieres seguir en el distrito 10 en lugar de reelegirte por el distrito 13 porque, pues me imagino tu bastión, tu gente, el territorio, tus conocidos o los que también sabes representar son en Zapopan. Ahora hablemos de propuestas. ¿Qué hay para ellos? ¿Cuál es la visión de Checo Barrera? ¿Por qué deberían de votar por ti? ¿Y cuáles son los, digamos, 3 problemas más complicados que tú como representante llevarías a la Cámara para atender? Yo creo que principalmente lo que todos nos quejamos, y eso tiene que ver con los 3 entes de gobierno, es la seguridad. La seguridad es algo que todos padecemos y hay que ser autocríticos, como siempre lo he dicho. Hay problemas a nivel municipal, estatal y federal y tiene que ver con los 3 niveles de gobierno. Y esa es una de las banderas con las que vamos a, sí, entrarle. ¿Por qué? Porque necesitamos que regrese el presupuesto, como se le etiquetaba a través del Fortaseg. ¿Qué era el Fortaseg? El recurso que la federación, a través del presupuesto que nosotros como diputados siempre aprobamos, que ahí se le etiqueten recursos a las policías locales, a las policías municipales, estatales, y con eso tengamos más equipamiento, mejores patrullas, más policías y estén mejor capacitados y con exámenes de control y confianza. Necesitamos invertir mucho más dinero en la seguridad y no solo en la seguridad, que es el segundo eje, el tema de la educación, porque tiene que ver. Porque si nosotros vemos y solamente con más policías queremos arreglar todo más, no lo vamos a lograr. Tenemos que reconstruir la base que se ha digamos, complicado, que es el reconstruir el tejido social. ¿Para qué? Para que se vuelva a construir desde nuestros niños y nuestros jóvenes. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con educación. ¿Por qué? Por eso estamos proponiendo materias de siglo XXI, materias que se impartan desde los niños y jóvenes, como por ejemplo robótica, finanzas personales, civismo, inglés, nutrición, salud mental, entre muchas otras cosas que necesitamos que nuestros niños salgan mejor preparados y tengan mayores oportunidades. Necesitamos invertir también en la cultura y el deporte, a través de que los niños se den recursos. ¿Para qué? Para mejores escuelas y que tengan infraestructura deportiva y sobre todo cultural, para que los niños que tomen un instrumento, un balón, nunca tomen un arma y tengan mayores oportunidades para desarrollar su talento. La educación es muy importante y para que también la gente se pueda seguir preparando. Por eso lo que proponemos también es que haya un presupuesto constitucional, como se hizo aquí en Jalisco, pero a nivel federal, para que en la Constitución quede claro que se le invierta un porcentaje del presupuesto cada año directamente a las universidades públicas para que más jóvenes puedan seguir estudiando y que los que quieren seguirse preparando y quieran hacer una maestría, un posgrado y demás, que pueda ser deducible de impuestos también, para que ellos puedan prepararse mejor. Necesitamos personas mejor preparadas y con oportunidades. El tema del agua creo que es un tema básico que, insisto otra vez, tiene que ver con lo local, pero también es un tema a nivel nacional y mundial. Todos sabemos la problemática que existe. Y ya anunció Pablo Lemus que la red de infraestructura en toda la zona metropolitana se necesita arreglar, cambiar, porque todo lo que hay debajo de nuestra ciudad es obsoleto, tiene más de 50 años y ese es el problema que hemos tenido durante los últimos años, porque son obras que como no se ven, muchos gobiernos no quisieron entrarle y él ya dijo que va a ser la inversión más grande que se ha hecho en la historia. Para eso necesitamos que los diputados federales que vayamos a representar a nuestro gobernador busquemos recursos también de la federación para que se invierta en eso y que también haya políticas públicas que vean por el medio ambiente. Por ejemplo, la CONAFOR, que le recortaron prácticamente todos los recursos para cuidar nuestros bosques y demás, hoy en día no pueden tener esos recursos para prevenir los incendios y sobre todo para cuidar los mantos freáticos, que son los que son de captación de lluvia y agua, para hacer una planeación y poder captar eso. Tú sabes que uno de los programas más importantes que se tiene en este gobierno y que se quiere crecer a nivel nacional, y esa es una de las propuestas, son los nidos de lluvia, que podamos utilizar la tecnología que se está haciendo hoy aquí en Jalisco para captar el agua que cae cuando es época de lluvias y que lo puedan utilizar cualquier ciudadano. Y por último, en el tema del agua, el tema de
del campo. El 80% de lo que se desperdicia es en el campo, en los riegos y demás. Tenemos que hacer una política pública clara. ¿Para qué? Para que no se utilice el agua que puede llegar a ser potable, sino que se utilicen aguas tratadas y que haya una legislación al respecto y cuidemos con eso el 80% que se desperdicia hoy en día. Esas son de las principales que tenemos y te puedo platicar en materia de emprendimiento y en muchísimas otras, pero tenemos un paquete de bastantes y todavía tenemos tiempo, así es que mi querido Chico, ¿qué te parece si le damos un tema? En redes sociales hicimos un sondeo antes de arrancar todo obviamente el tema electoral para que no se fuera por ahí a mezclar todo con tintes políticos y preguntamos a la gente por cada municipio qué era lo que más les preocupaba, ¿no? Pero mucha gente en Zapopan habló y refirió del nivel de vida, lo difícil que es vivir en Zapopan y son varios temas. Uno, los servicios más caros. La calidad que llega a sus casas del CIAPA, terrible. El tema de la renta, del costo de los inmuebles. Otro, hubo mucha gente que dice que pues, se están presionando a los bosques, a las áreas naturales que tenemos, que está rodeado de bosques Zapopan, para pues el desarrollo de construcciones. Y el último, que también muy interesante, el tema vial. Unos conflictos viales terribles. Sí. Obviamente por la necesidad de más transporte público masivo. Totalmente. Creo que aquí el tren, la línea 3 se debió de haber contemplado desde un principio hasta Tezistán. Totalmente. Carajo, ya estaba ahí. Parece que, ¿no crees? Que le dieron ahí con unas tijeras ahí pasando belenes. Y bueno, ¿qué opinas de estos temas que también les importan mucho a los zapopanos y que, bueno, sabemos que tu distrito en parte agarra un poquito también de Tlajomulco, la mayoría en Zapopan, rozándole a Tlaquepaque, etcétera, ¿no? Pero sí, si hablamos de Zapopan, ¿qué opinas de estas preocupaciones de los habitantes de este municipio? Bueno, prácticamente el distrito 10 al cual estoy buscando representar ya es meramente Zapopan. Es prácticamente todo Zapopan, sí, con sus límites con los demás municipios. Y sin duda alguna creo que todos debemos de entender cuál es la dinámica y cómo ha funcionado en los últimos años Zapopan. Zapopan es uno de los municipios, de hecho es el segundo con mayor desigualdad del país. Es un municipio que tiene una alta zona económica de crecimiento y que sobre todo cada vez tiene más gente. Es un municipio muy grande que tiene y ha seguido creciendo una extensión territorial bastante grande donde pues cada vez más ciudadanos se vienen a vivir a Zapopan. La gente pues quiere vivir en Zapopan, quiere venirse, estar cerca y la calidad de vida es muy buena, pero también tenemos zonas con mucha desigualdad y que mucho de eso tiene que ver también porque se había olvidado durante muchos años en muchos gobiernos y sobre todo la parte jurídica en ciertas zonas que no se ha podido entrar para tener servicios públicos dignos. Y eso es lo que se ha venido haciendo durante los últimos años, tratar de dar certeza jurídica a que las personas que tienen o viven en alguna zona donde pues en su momento elegido o algún terrateniente les vendió terrenos que eran de alguna forma ilegales y demás, pues ellos ya tienen su vida y su patrimonio ahí y lo que buscan es cómo poder tener un patrimonio propio. Entonces se está trabajando a través de las dependencias encargadas para que esas personas tengan certeza jurídica de su patrimonio. Hay mucho que se tiene que hacer e insisto, para combatir y para poder ayudar a que las personas tengan una vida digna y combatir la desigualdad que existe, necesitamos apostarle, como te decía, a tres factores. A la educación, el tema educativo es muy importante, necesitamos apostarle también a la cultura, al deporte, pero también con infraestructura. En Zapopan, donde más se ha invertido es prácticamente en todas las zonas donde existían calles que eran de tierra y demás. Hoy en día se ve que hay ya calles que están hechas, pero de la mejor calidad, ya no como se hacían antes con chapopote, que cada que llegaban las lluvias, otra vez salían los baches. Todas las calles por política de Zapopan se hacen en concreto hidráulico con accesibilidad universal y que puedan durar hasta mínimo 30 años. Y esa es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque no se tiene que hacer un constante mantenimiento y demás, y son calles que son ya ahora sí dignas, que van luciendo en su colonia y que sí faltan muchos, por supuesto. De hecho, Juan José Frangé, dentro de sus propuestas lo ha venido diciendo, vienen 200 kilómetros de calles más para esta nueva administración. Se hicieron 200 estos 3 años y faltan muchos, sí, pero es una mentira cuando la gente dice, yo voy a arreglar todas las calles de todo el municipio. Es imposible, no hay un presupuesto que alcance ni el tiempo y sobre todo hay que entender que la dinámica que ha sido es priorizar las calles donde son vialidades principales y eso se ha venido haciendo. Yo lo que les digo a muchos ciudadanos es
Cuando tengan un tema donde quieren ustedes proponer que su calle pueda ser una de las que se pueda arreglar o quieran arreglar algo en su colonia, pueden acceder con su diputado federal, con su representante, para poder ayudar a hacer la gestión y que se inscriban para que puedan ser de las calles que se hagan dentro de la administración. Pero la segunda y más importante para reconstruir y recomponer este tejido social que te platicaba yo, es que necesitamos también más unidades deportivas como se ha venido haciendo, más escuelas que sean dignas, que tengan infraestructura que tristemente el gobierno federal ha venido abandonando, y sobre todo también el proyecto como se ha hecho de las colmenas en distintas partes o el centro cultural como se hizo en la Consti, viene otro también en el Distrito 10 que vamos a estar nosotros representando, y eso ¿a qué ayuda? A que bajen los índices de delincuencia, los niños y las niñas puedan tener un lugar a donde pueden acceder a aprender cosas nuevas y sobre todo las familias puedan reunirse, y eso ayuda a que se equilibre este tejido social y sobre todo que las personas tengan más oportunidades. ¿Para qué? Para ir a tomar una clase y aprender algo nuevo, emprender un nuevo negocio y que los vayamos acompañando. Hoy en día en Zapopan se hace eso y mi proyecto es ese, que lo podamos llevar a lo nacional. ¿Para qué? Para que se haga una política en todo el país en ese sentido, y segundo, que también podamos bajar recursos desde la federación de nuestros impuestos para que se inviertan en Zapopan para todos estos proyectos. Por eso es tan importante que haya una coordinación como lo tenemos a nivel municipal, estatal, y que podamos tener representantes también en la federación para que busquemos esos recursos para nuestro municipio. Oye, fíjate que está dándose un fenómeno que lo hemos visto en algunas casas encuestadoras de esta aplanadora que se ha visto en algunos estados de la República de Morena. Aquí en Jalisco, por tradición, sabemos que pues es un voto un poquito más, o yo diría un mucho más inteligente, un voto que en algunas veces ha sido cruzado, y esto no lo digo yo, lo dicen los resultados que han dado las últimas elecciones. Pero, ¿cómo ves el panorama electoral? ¿Qué esperas el 2 de junio? Y sobre todo, pues con estos rivales que tienes, está Kumamoto, que obviamente pues está por ahí con Juan José Frangé, serían los dos que estén peleando el municipio. También en tu distrito pues está la candidata de Morena, ¿no? Cleopatra, el candidato también sí, de Omar Borboa, ¿sí? A los dos, sí. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué esperas este 2 de junio? ¿Y cómo ves esta gran batalla que tienen contra esa planadora que viene desde el año pasado ya dando alertas de que ahí viene, lo que pasó en el Estado de México y demás, Morena? ¿Qué esperas tú para estas elecciones? Desafortunadamente, Morena a nivel nacional, y lo está queriendo hacer en Jalisco, quieren tomar Jalisco y han venido haciendo una estructura. Tú has escuchado de los servidores de la nación, que son pagados, insisto, con nuestros impuestos, que lo que se han dedicado durante todo este tiempo es a llegar a las casas y amedrentar a la gente diciendo que si no votan por Morena les van a quitar los programas sociales, lo cual es una mentira, porque los programas sociales, tú y yo lo sabemos, están en la Constitución, y para que desaparecieran tendrían que votar todos los diputados para desaparecerlos, cosa que jamás haremos. Y lo que nosotros le decimos a la gente es, no hay que caer en esas mentiras, los programas sociales no van a desaparecer, tenemos que reforzarlos, tenemos que transparentarlos y tenemos que hacer que le llegue a las personas que realmente lo necesitan. Eso por una parte. Por otra parte, tú lo decías muy bien, aquí en Jalisco la gente analiza a los candidatos, ve quiénes son, de dónde vienen, cómo pueden representarlos, cuál es el trabajo que han hecho, porque yo siempre digo, la mejor carta de presentación que uno tiene es el trabajo hecho, no las promesas. Y ahí está mi carta de presentación, que siempre se la voy entregando a todos los ciudadanos y que la pueden ver en mis redes sociales. Pero sobre todo también la gente analiza para saber por quién votar. El efecto del voto útil que le llaman, o el voto inteligente, aquí en Jalisco es muy importante. Las personas analizan por quién votar, y creo que hoy en día por eso la gente sabe perfectamente que en Jalisco los que pueden vencer a Morena es Movimiento Ciudadano, y te lo explico muy fácil el por qué. Aquí en Movimiento Ciudadano para gobernador va Pablo Lemos, la gente ya lo conoce, es un candidato que está aprobado el trabajo que ha hecho tanto en Zapopan como en Guadalajara. Después está en Zapopan Juan José Frangé, 6 años jefe de gabinete, 3 años como presidente municipal, y ahí están los resultados. Nunca se había tenido finanzas más sanas, y sobre todo con la transparencia que se tiene y es los premios que ha recibido a nivel nacional como número 1 en todos esos rubros. A la parte federal, tu servidor, porque ¿qué nos está pasando ahorita? Que hay muchos que dicen, oye, a ver, espérame, yo sí voy a votar por Pablo Lemos, voy a votar por Frangé, pero hay muchos que no saben a la presidencia si van a votar por uno o por otro, que quieren vencer a Morena. Bueno, yo les digo, voten por el que puede ganar. Eso es muy válido y cada quien decida para la presidencia por quién quieres votar. Pero aquí en Jalisco, si no quieres que llegue Morena, tienes que votar por Movimiento Ciudadano, por senadores, por diputados federales, diputados locales, gobernador, presidente municipal. ¿Por qué?
Porque es muy sencillo. Tú sabes que las elecciones se ganan de dos formas. Oye, ¿y dónde dejas a Maínez? Ahí está Maínez. Él entró a la contienda más tarde, ha estado creciendo. Tú has visto con los jóvenes lo que ha crecido y demás. Pero también hay mucha gente que dice, oye, como ciudadanos estamos buscando también a Xóchitl. Y hay otros que dicen, Sheinbaum, pero no me gusta Morena en Jalisco. Hay diferentes opiniones en los 3 niveles a la presidencia. Yo en eso les digo, bueno, vean quién quieren y quién les gusta más para la presidencia. Pero la gran mayoría de la gente nos dice, lo que no quiero es a Morena. Ah, bueno, decide para la presidencia como tú quieras, pero las otras 5 boletas en Jalisco, si tú no quieres que gane Morena, es Movimiento Ciudadano, por una sencilla razón. Se gana de 2 formas las elecciones. Con la parte del aire, que es lo que estamos haciendo ahorita. Los ciudadanos que nos pueden ver ahorita en esta entrevista se forman de una opinión, ven redes sociales, siguen a los candidatos y deciden por cómo vieron a la persona y las propuestas que puede tener. Pero la segunda y muy importante es la estructura que vamos teniendo y cómo se va creciendo. Nosotros que llevamos siendo gobierno más de 9 años, tenemos una estructura territorial con simpatizantes, con personas que se han ido sumando y que pueden ayudar a defender el voto el día de la elección en los 125 municipios que tiene el Estado, que sobre todo tenemos simpatizantes que nos están ayudando en cada una de las colonias. ¿Para qué? Para invitar a que la gente vote. Y con eso es una gran parte de la gente que este 2 de junio va a salir a votar y dar el apoyo porque dicen no queremos que gane. Hoy en día aquí en Jalisco hay que decirlo muy claro, el PRI y el PAN prácticamente están desaparecidos. El PRI, lo hemos visto, es prácticamente la candidata a la gubernatura con todo el gabinete que tuvo en su momento Aristóteles Sandoval, y esa es la gente que está. Si quieren votar por el antiguo PRI, pues esa es la de Morena. Y por el otro lado, lo que es el PAN, pues el PAN en 2012 prácticamente desapareció de Jalisco. No tienen estructura, los candidatos los están reciclando constantemente, son los mismos, y es un grupo muy pequeño que no tiene caja de resonancia. Entonces hay mucha gente que de esos panistas que dicen, bueno, igual y yo voy a votar por la candidata que pues propusieron esos partidos a la presidencia, pero lo demás yo no quiero que entre Morena y por eso voy a votar todo por Movimiento Ciudadano, las otras 5 boletas. Entonces son 5 boletas que pues, si no quieres que Morena entre a Jalisco y que tú tengas una representación en la Cámara de Diputados y en el Senado, hay que votar MC. Y decirle a la gente también, porque luego los confunden entre los morenistas y los prianistas, que también hay que decir, el que tenga una bancada, Movimiento Ciudadano, de 30 diputados como fue esta legislatura, o de los que sean, es lo mismo. ¿Por qué? Porque cada diputado vota y cada diputado tiene el mismo peso, sea una bancada de 10 o de 100. Lo importante es saber cómo votaron. Y a mí que me tocó estos 3 años, puedo decir con total certeza, y sobre todo que lo pueden revisar a través de los estudios que se han hecho, que Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados fue la bancada que más votó en contra de Morena. Quien le dio los votos cuando quisieron cambiar la Constitución fue el PRI. El PRI, por salvar a Alito Moreno en su momento, les dio los votos para que el 5º transitorio y que las Fuerzas Armadas estuvieran en las calles hasta 2028. Ellos se voltearon y les dieron la mayoría calificada. Ese aliado que hoy es del PAN fue el que les dio los votos. Por eso hay que cuidar mucho quién los puede representar y cómo van a ir a votar. Como te lo decía, bajo la ética, valores, responsabilidad que tiene cada uno. Yo por eso que soy un ciudadano con una invitación a un partido, yo voy a votar y a defender lo que los ciudadanos necesiten en Jalisco. Entonces, ¿no es cierto lo que han comunicado varios medios, que Movimiento Ciudadano le está haciendo el paro a Morena, que Movimiento Ciudadano le está quitando el voto al PRI, PAN, PRD? Yo siempre lo he dicho, hay decisiones que puede que no compartamos en lo nacional. La dirigencia nacional ha tenido sus estrategias como partido. Hay muchas que nosotros no hemos compartido. De hecho, nuestro gobernador salió a decirlo públicamente. Jalisco se cuece aparte y nosotros estamos volteando a ver por lo de Jalisco. Por eso es importante que sepamos que cuando nosotros votamos por el diputado federal, el senador, presidente municipal, votas en tu distrito. Aquí, tú no votas por los plurinominales, tú no votas por todos los de allá, tú votas por el que te va a representar en tu distrito y que es un curul que tiene la misma importancia, así sean 400 diputados o uno solo. Ese voto es el que cuenta. No se vota en bancadas. Las bancadas no llegan y dicen, la bancada del PRI somos tantos y votamos de tal forma. No, cada diputado se pone en su curul y vota. Y eso es lo importante que los ciudadanos entiendan. Por eso tan importante que conozcan a los candidatos y cómo los van a representar. Bien, Checo, pues llegamos a la parte final de esta entrevista y bueno, hablando netas, verdades y compromisos. ¿A qué te comprometes si es que llegas a ser diputado federal del Distrito 10 en Jalisco? ¿Y por qué tendrían que votar por ti los ciudadanos?
Principalmente por lo que yo he venido trabajando. Yo lo que me comprometo siempre es a seguir estando cercano. Yo aquí les voy a dejar mi WhatsApp directo para que me puedan escribir con cualquier tipo de gestión, ayuda, apoyo, porque eso es lo que somos representantes. Mi WhatsApp es el 3324-796131. Ahí me pueden escribir para cualquier duda que tengan con gobierno, cualquier necesidad que haya, porque eso es lo que hace un diputado. No solamente es ir a hacer leyes y aprobar un presupuesto, es estar en las colonias que nos toca representar y ser un vínculo para que ayudemos a resolver. Nuestro trabajo es ayudarle a resolver a las personas y eso es lo que hemos venido haciendo estos 3 años que hemos sido diputados. Ese es mi compromiso principal, ser cercano a la gente y seguir en las colonias. Sergio Barrera Sepúlveda, Checo Barrera, muchísimas gracias por esta entrevista para Tráfico ZMG. Al contrario, Jorge, un gusto para haber estado aquí contigo y un saludo a todos los que nos acompañaron este día. Te lo agradezco de verdad. Gracias y gracias también a ustedes que estuvieron en este video podcast. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias por habernos acompañado y este es un ejercicio de Tráfico 24 en Tráfico ZMG para tenerles a ustedes la cobertura electoral de este 2024. Soy Jorge Veletti, me despido, nos vemos y nos saludamos próximamente. Hasta pronto.